una serie de temas que nos gustaría que ustedes estuvieran muy atentos. El pastor comenzó hace 8 días atrás hablando sobre la omnisciencia, omnipotencia de Dios. Hoy vamos a traer otro tema. Próximos domingos igual mi hijo Cristian, el pastor Cristian, va a traer estos temas. Y es una serie de temas que va a restaurar, a renovar, a edificar nuestras vidas y ministerios. En esta mañana, ya casi tarde, vamos a tocar el tema del nuevo nacimiento. Amén. Entonces, yo invito a que usted cierre sus ojos. Es un tema extraordinario. Es un tema vital en la vida. Es un tema que continuamente nos debe mover nuestro corazón, que continuamente debe arder en nuestro corazón el nuevo nacimiento. Cierre sus ojos ahí, por favor, los que están conectados en la internet, cierre sus ojos, conéctese al Señor también. Tengamos una oración especial de parte de profundamente de nuestro corazón hacia el Señor. Padre, en esta mañana presentamos nuestras vidas. Hoy pedimos, Señor, un milagro sobrenatural sobre nuestra mente, corazón, sobre nuestro ser interior, alma y espíritu, aún sobre el mover de nuestra misma carne, Señor. En esta mañana, Señor, pedimos un toque sobrenatural, Padre, para que el mover del cielo, en el sentir que hay en tu corazón desde la eternidad para nuestras vidas, Señor, venga en este momento, en el nombre de Jesús. Desde las cosas preparadas, Señor, antes de la fundación del mundo, sean reveladas en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy, Señor, seamos conectados a cosas maravillosas y grandes. Cosas que, Señor, aún no podemos quizás en este momento entender, pero en el transcurso, Señor, de la palabra que tú traes, podamos entenderla, Señor. Y se ha movido todo nuestro ser, Señor, mente, alma, espíritu, cuerpo, Señor, para que tu nombre sea glorificado en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar del nuevo nacimiento necesitamos entender primero algunos aspectos que la misma palabra establece. Vamos a tener algunos textos, usted se va moviendo junto conmigo en algunos textos, en varios textos de la palabra. Pero quiero que usted vaya primero a Génesis capítulo 3. Para que tengamos una base, para que podamos ir y entender acerca de lo que es el nuevo nacimiento y la necesidad de que todo creyente, discípulo de Cristo, todo hombre y mujer de Dios, toda persona cristiana pueda acceder y entender estos principios. En Génesis, el capítulo 3:15, habla algo acerca de la promesa también de Dios. A veces este capítulo no es muy bien entendido, pero es la base para un nuevo nacimiento. Y pondré enemistad entre ti. ¿Entre quién? ¿Entre quién? ¿A quién estaba hablando? Entre la serpiente o Satanás y la mujer. O sea, volvamos y leamos en el versículo anteriormente estaba hablando de esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Hablando de simientes, la simiente es el comienzo de la vida. Realmente en el diccionario la palabra simiente no está relacionado con un significado. La simiente tiene que ver con muchos aspectos, con una semilla o en la parte humana, con el semen del hombre. Y la simiente es lo que da vida. Esto está relacionado también, según el diccionario, con el nuevo nacimiento, que nos habla Juan capítulo 3, versículo 5. Este nuevo nacimiento tiene que ver con agua y espíritu. O sea, la simiente, que la Biblia nos habla acerca de esto. Igual, la simiente, que hablan aquí son 2 simientes, realmente. Simiente, entonces, de el pecado, y la simiente de la mujer, que va a ser la parte espiritual.
La Biblia, a partir de Génesis 3:15, empieza una genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Usted la va a poder ver en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 1. Estos evangelios hablan acerca de la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Una es con la simiente carnal y la otra con la espiritual. No voy a detenerme en esto, pero usted lo puede comparar en estos capítulos. Ahora, estas simientes también tienen que ver entonces con Adán y Cristo. La simiente entonces de que entró en el momento en que la mujer y el hombre pecaron, entró la simiente de maldad, la simiente de pecado, la simiente de la carne, la simiente del querer ser como Dios, y entró una enemistad. Pero ahí el Señor también señala que había puesto en la mujer una simiente divina, una simiente espiritual y la simiente que iba a ser más adelante en la genealogía de Cristo a través de las generaciones partiendo de Eva. Abraham también tuvo una promesa. En Génesis 15 nos habla de la promesa de la simiente. Se vendrán muchas generaciones y puso una promesa en cuanto a la simiente, a las generaciones de Abraham. Ahora, en Romanos, el capítulo 7:17, nos habla que nacemos en pecado. Todos nacemos bajo una simiente de pecado, o sea, la simiente de Satanás, que en ese momento estaba en la serpiente. Todos nacemos con un pecado que le llaman el pecado original. Todos traemos esa semilla de pecado. De hecho, en un bebé uno dice, no, que van a tener pecados los bebés, pero tienen pecados, porque vienen con un pecado original. Aún desde pequeños manifiestan desobediencia, aún desde el vientre manifiestan movimientos que la pobre mamita tiene que soportar, porque hay rebeldía, hay cosas, viene simiente de pecado. En Gálatas 5:17 nos habla también que el deseo de la carne es contra el espíritu. En muchos pasajes ya la Biblia habla que estas dos simientes son relacionadas. La carne, la simiente de la carne, o sea, Satanás, el pecado, y la simiente de luz del espíritu, la simiente del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos, dice entonces en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne quiere siempre satisfacer sus deseos de carne. Gálatas ahí mismo 5:17 habla de cuáles son esos deseos de la carne que están en contra del espíritu. El espíritu desea buscar de Dios, anhelar paz, gozo, benignidad, bondad, todos los frutos del espíritu, pero están en continua pelea. Esas simientes están peleando. Entonces el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Ahora en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, el que practica la carne o el pecado, ¿qué pasa? Es del diablo. O sea, el pecado, la carne están con el diablo. Porque el diablo peca desde el principio, refiriéndose a Génesis. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer ¿qué? Las obras de la carne y las obras del pecado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer que esos deseos de la carne que luchan de hacer todo lo que quiero y satisfacer mis deseos? ¿Cómo? La Biblia habla, entonces vayamos a Juan capítulo 3. Se acercó un hombre y hizo esta misma pregunta a Jesús. Nicodemo era un hombre, un fariseo religioso íntegro, un hombre de ley, un hombre de palabra, un hombre que conocía la palabra. Y dice allá que se acercó de noche y vino a Jesús. Vaya conmigo entonces a Juan 3, versículo 2 y 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué tenía este hombre fariseo? Aunque tenía la palabra, la ley,
por encima de todo y practicaba, él tuvo revelación, porque no cualquiera dice estas palabras, no cualquiera dice, sí, porque si Dios no está con él pues no harías todo lo que haces. Tuvo revelación, pero le faltaba algo. Tenía revelación, tenía palabra, pero le faltaba algo. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vayamos, si está la carne, si está el espíritu, entonces entre ellos debe haber primero una muerte de pecado. Diga, muerte al pecado. La Biblia dice, debemos de morir que a las obras de la carne, del pecado, a las pasiones, concupiscencias, mentiras, enojo, chismes, debemos de ¿qué? Morir. Si no hay una muerte, hermanos, no se va a producir un nuevo nacimiento en el espíritu para nacer de nuevo. Entonces, para dejar las obras de la carne y todo lo que la carne nos lleva, porque hermanos, la carne nos mueve. La carne nos mueve. Pero si nosotros deseamos morir en el nombre de Jesús, va a haber producirse un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para poder ver las cosas espirituales. En el libro de Primera de Corintios nos habla que el espiritual, el que es nacido del espíritu es, dice en Juan 3:16. Pero en Primera de Corintios 2:9 dice que Pablo reconocía esto. Vaya conmigo, Primera de Corintios 2:9. Dice que necesitamos, hermanos, tener la capacidad de ver el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas que han sido ocultas podamos verlas, ver espiritualmente lo que se produce en el área espiritual, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Qué pasa? Diga conmigo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Volvamos. Necesitamos ver las cosas espirituales, porque estamos ¿qué? En la carne, pero necesitamos morir primero para nacer y poder ¿qué? Ver las cosas espirituales. Si tú participas de la carne y vives en la carne, no vas a poder ver el reino de los cielos y no vas a poder ver lo que el Señor dice ahí. Hay cosas para ti, para mí preparadas que nunca ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido siquiera al corazón de un hombre, que Dios las ha preparado para ti. Amén. Diga, Dios ha preparado cosas para mí. Dios ha preparado cosas para mí, pero necesitamos ¿qué? Verlas. Podemos decir, hermanos, que en la vida cristiana es entrar en una dimensión de experiencias vivas y sobrenaturales. Esa es la vida cristiana. Muchas veces Dios prepara el terreno. Escúcheme. Una enfermedad. ¿Para qué? ¿Para qué la enfermedad? ¿Para qué? Para que haya sanidad. Para que ocurra un milagro. Ese es reino, hermanos. No estoy diciendo que Dios manda la enfermedad, porque sí. Dios permite, hermanos, muchas situaciones para que tú veas el reino de los cielos. Dios permite una dificultad económica para que veas sobrenaturalmente cómo llega el dinero, cómo se abre una cuenta, no sé, algo, o alguien te toca y dice, mire, Dios puso para que le diera este dinero. Dios tiene que muchas veces utilizar cosas para manifestar su gloria. Las dificultades nos llevan a ver cosas sobrenaturales. Pablo escribió, hermanos, en Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovándonos hasta el conocimiento pleno. Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Revestidos del nuevo. Estamos quizás en la carne. Cuando estás en la carne, los problemas te afrentan, sufres, lloras, pataleas.
Pero cuando estás en el Espíritu, tú dices, gloria a Dios, Señor. Tú te vas a manifestar. Se va a mover su gloria, Señor. Tú tienes ya la respuesta diseñada ya en el cielo de la eternidad. Y hoy vendrá esa respuesta a mi problema y a mi dificultad. Porque vives en el Espíritu. Ahora, dice la palabra, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Son 5 aspectos, hermanos. Cuando el Señor se la reveló a Pablo, dio estos puntos principales, hermanos, y Él los enfatizó en Hechos 26:17. Vaya conmigo, Hechos 26:17. 5 aspectos, anótenlos, téngalos ahí profundamente, hermano, en su corazón. Primero dice, entonces, para que se abran sus ojos, diga, para que se abran mis ojos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Está conmigo en Hechos 26:17? Para que se conviertan del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. El pecado esclaviza. Quedamos bajo el dominio de Satanás porque estamos en la simiente de Satanás. Pero, hermanos, cuando viene Cristo a nuestro corazón, pasamos a ser gobernados por Dios. Y empieza el fruto del Espíritu Santo. Vayamos despacio. Ahora, y cuarto, por la fe en Jesús recibimos el perdón de pecados. ¿Cuántas personas en su carne mueren? ¿Cuántas personas ven que el único camino para dejar de sufrir es el suicidio? Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, es tan real el perdón de pecados que yo puedo levantar mis manos al cielo y mi rostro limpio de manchas. Y aun si fuese lo más oscuro, en mis ojos solo veré la luz de un nuevo amanecer. Porque estoy en Cristo. Ese perdón ocurre. Y quinto, hermano, recibimos herencia. Romanos 8:12 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Herencia. Dios entregó lo que más quería, su propio Hijo, para que fuésemos salvos por el hecho de creer en Él. A todo el que cree en Él, ¿qué? Le dio la potestad de ¿qué? Entonces vamos a ver cómo se produce ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce de la siguiente forma. Has muerto a la carne, a los deseos. Quieres pasar a lo espiritual, debe haber un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce cuando tu fe o la fe del creyente se une al poder del Espíritu Santo, se genera un nuevo nacimiento. La fe es lo que mueve a todo cristiano. La fe está dentro de nosotros. La fe mueve a todo ser humano que está en la tierra. Por eso muchas personas son conducidas a una fe falsa o a una esperanza falsa, porque todos desde el más pequeño hasta el adulto tienen fe, porque la fe es la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo ser humano tiene fe. Pero más nosotros como creyentes, nuestra fe se desarrolla así rápidamente cuando empezamos a ver milagros, cuando empezamos a ver a Dios moverse a través de situaciones y circunstancias. Nuestra fe empieza a aumentar, a llenar nuestro ser, a decir, Señor, tengo la esperanza de que esta prueba pronto pasará y con fe pasaré al otro lado. Eso es fe. Entonces la fe que yo tengo se une al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empieza a hacer un proceso y a traer el ADN de Cristo a mi vida. Diga ADN. El ADN es una sustancia, hermanos. Es un ácido que está generado en cada uno de nosotros. Es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo vivo. El ADN es una sustancia, hermanos, que está ahí dentro de la célula. Ahora, la célula tiene su labor
su función. Y asimismo, en el nuevo nacimiento viene el ADN de Cristo a nuestras vidas y empieza a generar una información genética para empezar a transformarnos, y las células espirituales se van a multiplicar. Cada célula, hermanos, tiene una función, pero dentro de la misma célula, ella tiene ciertos elementos. Tiene el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, los lisosomas y la membrana celular y otros aspectos. Y cada uno tiene una función para que la célula permanezca viva. Y así mismo nuestro ADN espiritual empieza la palabra a formarse. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 5 dice: es necesario de nuevo, dice el Señor, nacer de agua y del Espíritu, que se introduzca dentro de nosotros el ADN espiritual de Cristo. Nuestro pastor decía, para que pensemos como Cristo, para que actuemos como Cristo, para que la imagen perfecta de Cristo empiece a trabajar en nosotros, porque en la carne no hay eso. El nuevo nacimiento, hermanos, es tan necesario en cada uno de nosotros. Puedes tener 30 años en el Evangelio, pero si no has nacido de nuevo, hermanos, no puedes ver. Y como muestra aquí la palabra, no puedes entrar en el reino. El reino está establecido aquí en la tierra, aquí en la tierra, para que la gloria de Dios venga y cubra la tierra y toda la tierra tenga el conocimiento de su gloria. Es necesario nacer de nuevo, porque si tú vives en la carne, no vas a poder tener esa convicción de ver y entrar. Por eso para muchos es difícil los milagros. ¿Cómo se va a producir un milagro? ¿Cómo se va a producir algo? Porque está en la carne, en la simiente de pecado. Pero cuando hay el nuevo nacimiento y el proceso de un nuevo nacimiento se genera en ti a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en un nuevo nacimiento, como cuando está el bebé en el vientre. Empieza a generar cosas. Pasan los días y ¿saben lo primero que se forma en el embrioncito de un bebé? Oídos. Diga el oído. Así que en el nuevo nacimiento también el Espíritu empieza a ti en general el oído. Por eso es que en la noche te susurra: levántate, ven y ora, te estoy esperando. Y el Espíritu empieza a generar en ti el anhelo, la necesidad de una búsqueda, insaciable de Dios, de sus misericordias, de oración, de estar en su presencia, de anhelar sus atrios, de venir cada vez que hayan veladas, vigilias. Señor, yo anhelo buscar tu rostro, anhelo lo más profundo. Cuando empieza un oído, hermanos, y se genera, y el Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento, entonces va generando, va formando en ti. En muchos transcurre el nuevo nacimiento rápido. En otros tal vez se demora más, pero en un momento llega la luz. Por eso, hermanos, se abren nuestros ojos espirituales, como dice Hechos 26, 17. Por eso se tienen que abrir nuestros ojos espirituales. ¿Cuál es el resultado de un nuevo nacimiento? ¿Cuál es el resultado? Tenemos que ver el resultado. Si yo no veo resultados, hermanos, es que todavía estoy acá, en la carne. Pero si yo he pasado por el proceso, he dicho: Señor, mi fe la uno al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer para poder ver y entrar en tu reino. Necesito tu ADN. Necesito esas moléculas. Necesito todo eso para ser transformada mi mente para poder ver. Pablo decía: al espiritual solo ve lo espiritual, solo juzga lo espiritual. El que es nacido del Espíritu, espíritu es. Como iglesia, hermanos, necesitamos entrar en esto. ¿Cuál es el resultado de un nuevo nacimiento? ¿Saben cuál es el resultado? Uno de ellos está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Dígame, ¿juntamente qué? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí?
El ADN de Cristo está en mí. La presencia de Cristo está en mí. Yo le invito a ver un video, hermanos, en YouTube, que hace unos meses estuvo un pastor, habla del nuevo nacimiento por el pastor Julio Pérez. Y el pastor, nuestro presbítero Julio Pérez. Y él habla de esta simiente, de este estar en Cristo, precioso. Pero hermanos, ya no vivo yo. Diga, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Porque las células se han multiplicado. Está ese proceso, hermanos, de los cromosomas y todo lo que hacen los genes. La genética de Cristo espiritual está en mí. Ya no vivo yo. Ya no vivo en la carne. Ya no pienso carnalmente. Ya no juzgo con la carne. Ya no tengo estos oídos para que cualquiera me engañe con palabras lisonjeras. Sino, hermanos, ya vive Cristo en mí. Estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué es estar crucificado, hermanos? Estar juntamente crucificado es dejar morir al yo y dejar que Cristo viva en mí. Porque lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, amén, y se entregó por mí. Es tan grandioso este versículo, hermanos. Otro aspecto es no sentir ninguna condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para qué? ¿Para qué? Para los que tienen el ADN de Cristo. Ninguna condenación. Satanás, ni tu familia, ni tus amigos, ni enemigos podrán juzgarte. No hay condenación para los que están en Cristo. El mundo muere, hermanos. Los jóvenes mueren, los niños mueren muchas veces a través de un suicidio porque ellos se sienten condenados. Pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque dice, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no hay condenación, porque no están andando conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. No hay condenación. La enfermedad sí te podrá tocar, porque la enfermedad Dios la permite para un milagro. Y de hecho, vamos a ver más adelante lo que sucede también con nuestra carne. Nos sentimos, hermanos, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Nos sentimos libres, hermanos, libres del pecado y de la muerte. Por eso no tememos la muerte. No hay temor de muerte, porque ¿con quién estamos? ¿Usted teme a la muerte? Está aquí. En la carne. ¡Ay, qué miedo morirme! ¡Ay, no! ¿Cómo será ese? No, Señor, líbrame de la muerte. Para allá vamos todos. Pero si estás aquí en el Espíritu, Señor, gracias, porque seré transformado pronto. Eso es un nuevo nacimiento. El dejar, hermanos, todo lo viejo atrás. 2 Corintios 5:17, porque las cosas que, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Qué pasaron? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todo lo viejo pasó. Tu pecado, tu condición, tu situación pasó, lo viejo. Ya no tienes que cargar con muertos. Ya no, porque eres libre en Cristo Jesús. Libre, eres nueva criatura. Ahora, otro aspecto de un resultado es proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada me detiene, porque hay una meta en Cristo Jesús. No hay desánimo en el camino, no, porque está Cristo. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mi meta está en mirar a Cristo. Un nuevo nacimiento, hermanos, este resultado es que busco las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, 2, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra? Poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está tu mirada? ¿En el hermano? ¿En el siervo, en la sierva? ¿En el pastor? ¿Dónde está tu mirada, hermano? En las cosas de arriba. Y cuando yo tengo la mirada arriba, desde arriba miro abajo y veo el problema que se va chiquito. Y veo cosas, no, eso es pan comido. Aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré. Porque estaré, ¿qué? Confiado. ¿De dónde estoy mirando? Desde arriba. Aunque venga el que venga contra mí, no temeré. Porque tengo mi mirada en el de arriba. Buscamos las cosas de arriba, hermanos. Buscamos la santidad, diga santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Buscamos continuamente el acercarnos a Dios. ¿Sabe, hermanos, que son tiempos de buscar a Dios? No es tiempo de sentarse en un televisor a perder el tiempo. No es, hermanos, de sentarnos a ver la revista Cromos o las novelitas. No es tiempo, hermanos, porque hay cosas grandes que declarar sobre la tierra. No es tiempo de perder el tiempo chismoseando, hablando del prójimo. Necesitamos, hermanos, conectarnos con las cosas de arriba. Son tiempos, Cristo viene pronto. Estamos, Señor, el Señor viene y estamos en la 11ª hora. ¿Cuántos de tu familia no conocen al Señor? Necesitamos tiempo, hermanos, para quebrantar las obras de Satanás y para dedicar tiempo a la oración y la intercesión, para decir, bueno, mi hijo está apartado, pero Señor, no me paro de aquí hasta no ver tu gracia sobre mi hijo. Como decía, hermanos, muchos de los grandes misioneros, Señor, no me paro, Señor, no me paro, quiero ver mi nación, mi país, quiero verlo santo, quiero verlo en una posición espiritual. Y estos misioneros clamaban, y si así es posible, doy mi vida. Pero era un clamor, porque, hermanos, el ADN de Cristo y su imagen está implantada en nosotros. Y es un gemir continuo por los que no tienen a Cristo. Es un gemir continuo por las almas que claman. Como dice Isaías, esclavas del pecado, en cuevas apartadas por situaciones de pecado y porque Satanás los tiene ahí aprisionados en prisiones. Hermanos, y por último, un resultado de un nuevo nacimiento es ser consciente de que este hombre exterior se va gastando. Esto se va gastando. Las fuerzas se van gastando. Pero el interior, no obstante, ¿qué? Se renueva de día en día. Diga, se renueva de día en día. Se produce un nuevo nacimiento. ¿Sabe que el ADN y la situación de la célula continuamente tiene que estar regenerándose? Y todos estos aspectos que la célula contiene, cada uno da proteína, el otro ejerce, cada aspecto se regenera constantemente, o si no la célula muere. Y cuando una célula muere empieza el proceso de generación y las otras van muriendo. Necesitamos que las células que vivan, amén. ¿Cómo va a ser generado ese proceso celular y ese proceso que viene dentro de nuestra vida para un nuevo nacimiento? Naciendo, hermanos, del agua y del espíritu. Nuevo nacimiento se